Llegamos a la revista de prensa. Rosa Pérez Masdeu, esta mañana movida de jueves, sobre todo en Reino Unido y en Europa. ¿Por qué? Porque pues ya se conoció entonces de la boca del propio Boris Johnson su fin a este cargo de primer ministro y pues vamos a ver quién sería el sucesor. Pero ¿cómo entonces señala esto y reseña esta renuncia a las portadas británicas? Bueno, Raúl, buenos días. Tenemos una larga crónica por delante porque este es uno de esos momentos, ¿no?, en que es un bombazo mediático. Y de hecho queríamos empezar precisamente por las portadas británicas en papel que ayer señalábamos. Y como bien decías, conversando con Luisa, ¿no?, la corresponsal en Londres, esta era una renuncia anunciada, pero no estaba claro cuándo iba a suceder, ¿no?, finalmente, cuál iba a ser el momento ya en que Boris Johnson pues no pudiera aguantar más en el cargo. Pero precisamente esta, digamos, indeterminación se refleja muy bien en las portadas en papel de los medios británicos, que quedaron desactualizadas en cuestión de horas, ¿no? Porque precisamente The Times, en su edición de hoy en papel, dice: Johnson pelea por su vida. The Daily Telegraph: herido mortalmente, el primer ministro desafía al gobierno que le pide que renuncie. O, por ejemplo, ¿no?, The Bitter End, hasta las últimas consecuencias, hasta el final o hasta la muerte, ¿no? Distintas traducciones puede tener esta expresión. The Herald, un esperaré por aquí, ¿no? O Financial Times: Johnson sacudido por una revuelta interna. Eso sí, bueno, Johnson acaba de anunciar, ¿no?, por su propia boca, como bien decías, su renuncia, pero digamos que ya se esperaba desde hace unas horas esta mañana. Ahora vamos a llegar a esto. Así es, Rosa, pero finalmente pues tenían razón, porque luchó por su vida, luchó hasta el final por mantenerse en este cargo de primer ministro, también como lo decía Luisa Pulido y como le decía nuestro invitado que tuvimos, Javier, pues fue su sueño de toda la vida que finalmente ya llegó hasta su final. Y vemos la portada de Economist porque no pierde vigencia. Exacto. Y es que The Economist sí que publicó esta mañana esta portada, digamos, un poco paródica. Vemos aquí esta imagen que, bueno... Que es verdadera. Que es verdadera, efectivamente, ¿no? El único montaje que le hacen los graficadores de The Economist es cortar este hilo, pero digamos que Johnson, siendo alcalde de Londres, se quedó colgado en una tirolina, ¿no? Y estuvo unos 5 minutos colgando del aire, agitando las banderas del Reino Unido hasta que lo pudieron sacar de ahí. Y precisamente The Economist, en lugar de poner pues the fall down, the downfall, no, la caída, titula cloud down, no, la caída bien fuerte del payaso. Sí, bien fuerte. Bien, en todo caso, ahora sí, Raúl, vamos a ver ya cómo se han ido precipitando las cosas en estas últimas horas. Wow, no había visto esa portada y de verdad que impresiona. Además, sí, digamos el sentir de muchos británicos, como le estaba diciendo Luisa Pulido, ¿no? Y también pues decían los críticos que era un payaso. Exactamente, y lo que está claro, y ayer digamos que destacamos el hecho de que gran parte de la prensa británica pedía abiertamente la renuncia, ¿no?, de Boris Johnson, pero es que ya lo que es público y conocido, incluso, bueno, la revuelta ha sido en el interior de su propio partido, es que ya prensa, sociedad y su propio partido le ha perdido el respeto. Incluso líderes también de todo el mundo del Kremlin dijo que quería una persona más competente, que estaba feliz con la renuncia de Johnson. Pero vamos al momento exacto cuando la BBC anunció que Boris Johnson anunció finalmente esta tan esperada renuncia. Exactamente, ¿no? En esta mañana en el Reino Unido, la BBC, la Corporación Pública de Medios Audiovisuales, interrumpió su programación porque su corresponsal en Downing Street les anunciaba lo que decíamos, ¿no?, esta renuncia anunciada. Veamos. El primer ministro ha aceptado dimitir. Ha hablado con Sir Graham Brady, el presidente del comité de la bancada 1922, esta mañana, y ha reconocido que es apropiado dimitir y que el partido elija un nuevo líder a tiempo para la conferencia del partido, que es a principios de octubre. Continuamos, Rosa, con la BBC. 5 razones por la caída de Johnson. Las vamos a repasar brevemente porque ya es lo que hemos venido comentando toda la mañana y todos estos días, ¿no? Por un lado, el detonante, el caso de Chris Pincher, ¿no?, al que Johnson nombró como jefe de disciplina de su partido y que luego se supo que sobre él pesaban denuncias de abuso sexual. Recordemos que lo que acabó de detonar la situación y degradar la credibilidad de Johnson fue que él, en un primer momento, cuando se hicieron públicas estas denuncias, dijo que no sabía nada, pero el lunes un alto funcionario de Downing Street dijo que Johnson había sido advertido personalmente
de que sobre Pitcher pesaban estas denuncias, ¿no? Y finalmente, cuando este alto funcionario hizo público pues, que Johnson conocía de que se acusaba a este colaborador, digamos que ahí empezaron la cascada de dimisiones, ¿no? Porque ya pues fue eso, ¿no? La gota que colma el vaso respecto a la credibilidad de Johnson. Casi 60 dimisiones, Rosa. Efectivamente, ¿no? Claro, un récord histórico. Por otro lado, el escándalo, bueno, del Partygate, estas fiestas en Downing Street durante la pandemia, incluido su propio cumpleaños o una fiesta en la víspera del funeral del príncipe Felipe. O por otro lado, también el hecho de que a raíz del Partygate, Boris Johnson fue multado y a pesar de que la multa no fue gran cosa en términos económicos, sí que Johnson se convirtió así en el primer ministro del Reino Unido multado. Moralmente, más esta multa, ¿no? Exacto, y multado en ejercicio de sus funciones, ¿no? Bien, por otro lado, también señalan el alta de precios y la inflación, que recordemos, la gestión de esta situación económica le ha supuesto importantes discrepancias con Rishi Sunak, exministro de Finanzas, que fue quien encabezó junto a Javid, el exministro de Salud, un poco toda esta cascada de pues, dimisiones. Por otro lado, conflictos de intereses, también así como falta de ideas, y es que sus críticos le acusan de que a pesar, al margen del Brexit, pues no tenía más ideas ni más, pues eso, ¿no? Un poco de voluntad para llevar al Reino Unido hacia ninguna parte. Veamos ahora un par de apuntes de la BBC sobre la reacción a esta renuncia de Johnson, Rosa. Sí, rápidamente. Por un lado, la corresponsal en Bruselas dice que sí que Bruselas está contenta, que no apreciaban especialmente a Johnson, pero que temen que llegue alguien peor. Y como bien decías, Moscú también ha mostrado pues, su satisfacción por la renuncia de Johnson. Por otro lado, el periodista político, un periodista político de la BBC señala que Boris Johnson quiere quedarse hasta octubre, hasta la convención del Partido Conservador, para intentar arreglar algunas de las cosas que están sobre la mesa, como el protocolo de Irlanda, el hecho que Escocia quiera hacer otro referéndum, pues también la inflación o la cuestión de la guerra en Ucrania. Vamos ahora con The Guardian, Rosa. La editorial también un poco como iba The Economist, porque titula Un legado vergonzoso. Totalmente. Dice, sacar al líder no es suficiente para reparar el daño causado a la democracia. Dice, fraude es una palabra que puede describir a una persona y a una acción, al mentiroso y a la mentira. Boris Johnson es ambas cosas. También carga contra los políticos conservadores que renunciaron estos días, porque dice, renunciaron cuando ya era insalvable la figura de Johnson y un poco renunciaron para no hundirse con él, pero no es nuevo para nadie que Johnson era incapaz de liderar el Ejecutivo británico. Y dice que su renuncia pondría fin a una época destructiva para la democracia, pero la mancha para los Tories será difícil de sacar. Así es, Rosa, y también hay mucha información, pero no quiero que despidamos esta revista de prensa sin hablar del humor británico, por supuesto, un humor suspicaz, y cómo entonces lo titula pues la prensa británica y qué podemos ver. No sé si nos trae como caricaturas, viñetas de Johnson en esta renuncia. Sí, mira, hemos seleccionado la caricatura de Ben Jeggins en The Guardian, a la que no hacen falta más palabras, y Ben Jeggins siempre dibuja así a Boris Johnson, ¿no? Con este pues, culo por trasero, cara. sí. Exacto. Por otro lado, tenemos la ilustración de Peter Brooks en The Times, que vemos ya a Johnson en la tumba preguntando, ¿puedo quedarme el papel de pared? Porque recordemos, la remodelación de Downing Street también fue otro escándalo. Y por último, tenemos aquí el último corte, ¿no? Vemos ya Reino Unido barriendo este pelo de Boris Johnson tan emblemático, ¿no? Ya Reino Unido despidiéndose de Boris Johnson. Vamos a ver lo que viene ahora, Raúl. El pelo de Boris Johnson que pues no veremos más, ¿no? Pues bueno, vamos a ver cuándo es el cargo, pero sin duda pues vamos a tener que despedirnos de este peinado de Boris Johnson, Rosa, en todo caso. Igual, muchísimas gracias entonces por lo que fue toda esta repaso por la prensa británica de la renuncia tan esperada, de lo que ha sido entonces el anuncio del primer ministro británico Boris Johnson, y por supuesto cerrar con humor, que los británicos sí saben hacer. Claro, con humor para compensar un poco esta tragedia dentro del Partido Conservador, porque claro, la prensa, no tenemos tiempo de comentarlo todo, pero también hace crónicas de cómo se vivieron estas horas en Downing Street, Boris Johnson cargando contra su partido, diciéndoles malditos, yo les gané las elecciones, ¿no? Y apuntando toda la prensa a que el Partido Conservador, sea quien
sea que lo lidere, así como el Ejecutivo británico, seguramente no va a convocar nuevas elecciones generales porque seguramente las perderían dado el nivel de su imagen, sino que van a esperar hasta finalizar esta legislatura. Tensionante estas últimas horas en el 10 de Downing Street. Gracias, Rosa. Pasamos a saludar a nuestro primer invitado del día.